noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Como todos los lunes, dedicamos hoy este programa a hacer un análisis crítico y autocrítico de la labor que realizan los medios de comunicación y nos acompaña el doctor Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Y en la segunda parte del programa adelantaremos el informe sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua 2010-2013, por cierto, preparado por el Observatorio de Medios de Cinco, y estarán con nosotros miembros de su consejo asesor, Alfonso Malespín y Adrián Uriarte. Empezamos con las noticias del momento. En Chile se conmemora este miércoles 11 de septiembre 40 años del golpe militar que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende con el apoyo de Estados Unidos. 4 décadas después, Chile sigue dividido por el golpe y la dictadura de Augusto Pinochet que se impuso inmediatamente después. Veamos la noticia en la televisión internacional. 40 años después del golpe militar, los chilenos siguen pidiendo verdad y justicia para las víctimas de la dictadura del fallecido Augusto Pinochet. Con fotografías de detenidos y desaparecidos, miles de chilenos marcharon el domingo en Santiago, convocados como cada año por la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos. La deuda histórica de justicia es importante y los familiares no vamos a cesar. La memoria tiene que ser constante, rebelde y activa, y por eso que estamos acá y vamos a seguir exigiendo justicia, siempre. Al ritmo de tambores, en una verdadera fiesta, unas 60.000 personas, según los organizadores, 30.000 según la policía, marcharon hasta el Cementerio General de Santiago, donde se erige el memorial del detenido desaparecido y ejecutado político. A 40 años del golpe del 11 de septiembre de 1973, la semana pasada la Corte Suprema reconoció haber cometido omisiones durante la dictadura de Pinochet. La Asociación de Jueces pidió perdón por la actuación de la justicia chilena en esa época. Para algunos no es suficiente. Perdón tiene que pedir la derecha por el daño que le hizo a nuestro país. El fascismo que le hizo el peor daño a nuestro país. Dividir en nuestro país fue lo peor. Suponía que los gobiernos de la Concertación iban a hacer posible la justicia de la gente que fue asesinada, torturada, porque también hay que recordar a los torturados, y no pasó absolutamente nada. La Concertación siempre estuvo pactando con la derecha, que para mí son los asesinos, así que ellos también tienen una responsabilidad muy grande en la impunidad. La manifestación concluyó con incidentes. Unos 100 encapuchados destrozaron mobiliario público, encendieron barricadas y se enfrentaron con piedras y palos a la policía. Las fuerzas del orden los dispersaron con carros lanzaagua y gases lacrimógenos. Estos incidentes dejaron 31 detenidos. Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, la cruenta represión dejó, según cifras oficiales, más de 3.200 muertos y desaparecidos, y más de 38.000 personas fueron sometidas a torturas. Y en Estados Unidos, el Congreso de ese país está pasando por una cuenta regresiva para decidir si respalda o no la decisión del presidente Obama de lanzar un ataque militar contra Siria. Por su parte, el dictador Bashar el-Assad, en una entrevista que brindó a la televisión pública norteamericana, dijo que él o su gobierno no ha sido el responsable de lanzar o de utilizar armas químicas contra su pueblo. A última hora se habla de una iniciativa promovida por el gobierno de Rusia para fomentar un desarme de Bashar al-Assad en la utilización de armas químicas y su arsenal nuclear. Veamos la noticia en la televisión internacional. Washington refuerza su ofensiva diplomática en casa y en el extranjero. El presidente Barack Obama se enfrenta a una semana clave en su intento de persuadir a los estadounidenses escépticos de apoyar un ataque contra el régimen sirio. En el exterior, su secretario de Estado, John Kerry, afirmó este lunes en Londres que la solución debe ser política. So, let me be clear.
Permítanme ser claro, Estados Unidos, el presidente Obama y yo, entre otros, estamos totalmente de acuerdo en que el fin del conflicto en Siria exige una solución política. No hay solución militar. No nos hacemos ilusiones sobre ello, confesó. We will be able to hold Bashar al-Assad accountable without engaging in troops on the ground or any other prolonged kind of effort in a very limited, very targeted, very short-term effort that degrades his capacity to deliver chemical weapons. The risk of not acting is greater than the risk of acting. Mientras tanto, en Rusia, y pese a la gravedad de la situación ante una posible intervención militar en territorio árabe, los cancilleres Sergei Lavrov y su homólogo sirio Walid Mualem acordaron que aún existen posibilidades para un arreglo político. No excluimos la posibilidad de invitar a Moscú y a todos los interesados en la paz en Siria, a todos aquellos que están interesados en una solución política y que rechazan un escenario militar, incluyendo la intervención. El ministro de Asuntos Exteriores sirio recalcó que la única solución al conflicto es por una vía política. Venimos desde un punto de vista en el que una solución política es la única manera de avanzar en la crisis de nuestro país. Pero si hay cualquier agresión, entonces nuestra posición va a cambiar. En una entrevista otorgada al reconocido periodista Charlie Rose, Bashar al-Assad insistió en que las fuerzas leales al régimen no han utilizado armas químicas y negó tener algo que ver con el supuesto ataque con gases neurotóxicos en los suburbios de Damasco el pasado 21 de agosto. Discutir las repercusiones es más importante porque alguna vez las repercusiones pueden ser más destructoras que el mismo golpe como tal. Cualquier golpe no va a destruir mucho más de lo que ya lo han hecho los rebeldes terroristas que afectan a Siria. Advirtió a la Casa Blanca que no deberían implicarse en un nuevo conflicto en Medio Oriente, debido a las experiencias anteriores en la región. Aquí en Managua se conmemoró el 34 aniversario de la Policía Nacional en un acto presidido por el comandante Ortega y la primera comisionada Aminta Granera, en el que se exhibieron los logros de la institución policial en la lucha contra el delito y el crimen organizado. Pero no se dijo nada sobre los reclamos que organizaciones de derechos humanos han planteado en casos como el de Nueva Guinea y los jóvenes de Ocupa Inc., en los que ya sea el abuso policial o la protección de la policía sobre hechos delincuenciales motivados por asuntos políticos han quedado en la impunidad. Vamos a una pausa y regresamos con el monitoreo de las noticias del Observatorio de Medios de 5. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no miran. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Y ahora vamos al monitoreo de las noticias de la semana según el Observatorio de Medios de 5. La controversia generada por las declaraciones de algunos empresarios, en particular Carlos Pela, afirmando que en Nicaragua existe democracia debido a que se celebran elecciones, continúa en agenda. La eventual reforma a la Ley 779, que protege a las mujeres contra la violencia, está en manos de la bancada de gobierno
hicieron ver algunos medios. El decreto emitido por Colombia sobre patrullaje armado en una zona provocó una ola de acusaciones que este país no acataba el fallo de la Corte Suprema de Justicia de La Haya, cuando en verdad no hacía ninguna alusión sobre el particular. Los mineros del Cafetal de Santo Domingo Chontales volvieron a la agenda mediática, al no llegar a ningún acuerdo con la empresa minera B2Gold. Y ahora vamos al análisis de las noticias con el director del Observatorio de Medios de 5. Guillermo, la ley 779 se da por un hecho que en cualquier momento puede ser sometida a discusión y aprobación en la Asamblea Nacional. Me llamó la atención una entrevista que realiza el Diario de la Prensa con el diputado Carlos Emilio López, en el que Carlos Emilio da a entender que no está de acuerdo con la ley, pero no dice claramente, pero más o menos da a entender también que si su bancada lo orienta, pues tiene que votar por su aprobación. Pero Marta Marina González, que es miembro de la Comisión de la Mujer, reiteró que lo presentado por la Corte Suprema de Justicia tiene unas enormes inconsistencias y que incluso ellos han pensado, y habló casi en nombre de la bancada, que parecía que había un criterio unánime, de regresar el documento de la Corte Suprema de Justicia para que fueran más explícitos. ¿Cómo puede la Corte Suprema cometer una pifia jurídica de ese calibre? Porque ellos están hablando de asuntos de procedimiento técnico, y lo mismo dijo un diputado de la oposición, el jefe de la bancada del PLI, Luis Calleja. Sí. Cuando vos ves que de dos bancadas, y dos bancadas con criterios totalmente diferentes, tienen los mismos, las mismas apreciaciones, creo que algo hay, porque ellos hablan de vaguedades y que no está muy claro qué es lo que dice. A mí, independientemente de la discusión que se presente, es que lo importante es las presiones que siguen ejerciendo las mujeres. Estuvieron frente a la Asamblea Nacional, siguen diciendo que sería abrir las puertas a la impunidad, presentaron nuevamente cifras de la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, y la impresión final que me dio Marta Marina es que el Frente Sandinista en principio pareciera que no está interesado en hacer esa reforma a la ley. Hay un elemento que me hace a mí sospechar que puede ser así por las presiones que ha recibido por lo que ya ocurrió con antelación, que fue la derogación del aborto terapéutico. En términos de la ciudadanía, al frente el resultado altamente costoso, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional. Amnistía Internacional reiteradamente está hablando de esa situación en relación a Nicaragua. Yo creo que ya abrir otra puerta sería también todavía abrirse a que las mujeres mantengan una posición, en este caso indefinida, de crítica al partido gobernante por haber reformado y por haber expresado ellos mismos, porque si vos recordás, Carlos Emilio y Marta Marina dijeron que no tenía ningún sentido hablar de un trámite de conciliación. Pero aquí nada ocurre por casualidad, es decir, si la Corte Suprema en pleno presenta una solicitud de reforma, es porque eso ya está palabreado con el comandante Ortega, como dijo el otro día, cuando habló Ortega en el acto del Día del Ejército, dice, yo no hablo por hablar, dice, cuando se refirió al tema de Costa Rica. Entonces uno supone que si la Corte presentó ese proyecto de reforma es porque ya tiene un visto bueno y hay un acuerdo. Es decir, vos estás hablando bajo la premisa de como si aquí hubiera independencia de poderes y como si la bancada sandinista, por las opiniones que tienen Marta Marina y Carlos Emilio López, pudiera ser verdaderamente deliberativa. Pero eso sería una revolución. No, yo lo que pienso es que en ese interludio, en ese compás de espera, hubo reconsideraciones, porque yo estoy de acuerdo con vos. Yo lo que estoy diciendo es que pudo haber una recapacitado y decir, vamos a pagar un costo más alto, mejor dejemos las cosas como están. Yo no digo que no se ha dado el proceso anterior. Yo lo que pienso, porque Marta Marina dijo, mis compañeros de bancada tienen el mismo criterio que tengo yo. Ahora vamos a ver qué finalmente ocurra. Esto no lo debemos dejar ya como una cosa que va a ocurrir y que el Frente no va a debatir, etcétera. Pero que ya dos te digan. A mí lo que sí también me parece sintomático es que Carlos Emilio retrocedió un poco, que había mantenido una posición constante y luego asumió la posición de disciplina partidaria. Mañana se lleva a cabo el acto de presentación del COSEP como Día del Empresario. José Adán Aguirre va a pronunciar un discurso, va a presentar la agenda COSEP por los próximos 3 años, que hasta ahora solo es conocida por el gobierno a partir del encuentro que tuvieron
la semana pasada, que se convirtió en uno de los hechos, digamos, que ha tenido más permanencia en el debate público en los medios de comunicación. La pregunta es si este debate se cierra o se va a mantener abierto en otros sectores. Yo pienso que el debate va a continuar. Eso es inevitable. El sector empresarial esta vez ha sido objeto de críticas muy, pero muy severas. Yo vi ayer toda la intervención que tuvo el presidente del COSEP y hay algunas cuestiones ahí que se prestan a la discusión. El primero, yo no sé cuál va a ser la reacción de los partidos políticos, porque ellos dijeron que no le van a hacer el trabajo. Y luego dice que ellos se están entendiendo de la economía y se están entendiendo de la economía con el frente. Solo me recuerdo una frase de Ignacio Ramonet. Dice que a los banqueros y a la gente de plata no les gusta hablar de política, pero se olvidan de que la política económica de un país tiene que ver con la política y que la política monetaria de un país es política. Entonces yo creo que ahí hay una confusión de parte de ellos. El argumento del sector privado es que a ellos no les corresponde hacer la función de los partidos políticos. Como decís vos, hay que ver qué dicen los partidos políticos, qué dicen otros sectores de la sociedad, como organizaciones de la sociedad civil, diferentes sectores que ya en ocasiones anteriores han dicho que no se sienten representados en la gestión legislativa que hace el COSEP. Y el ejemplo más claro es el de la ley de concertación tributaria. Por eso yo le preguntaba a Guerri si con la reforma a la seguridad social va a ocurrir lo mismo o si verdaderamente va a ser una discusión abierta, nacional, que por cierto ya Bayardo Arce le puso fecha y dice que el 17 de septiembre prácticamente arranca esa discusión. La pregunta es quiénes van a ser los convocados a discutir. Lo ideal, partimos que tienen que ser todos los actores que están involucrados. A mí lo que me sorprendió fue el razonamiento de Aguerri anoche. Él dijo, cuando vos le preguntaste que si ellos iban a la cotización, que si iban a aumentarle y todo eso, y nosotros siempre hemos cotizado, nosotros somos actores, dice. Nosotros representamos el 90% de lo que está ahí, pero hay una confusión en el razonamiento que hizo anoche. Ellos representan a la patronal, estoy totalmente de acuerdo, pero ellos como empleadores, ellos tienen trabajadores que son del Frente Nacional de los Trabajadores, de la Central Sandinista de Trabajadores, de la CAU, del CUS, de distintos lugares. Y yo creo que ellos tienen absolutamente posiciones distintas a las que tiene la patronal, a no ser que sean sindicatos blancos algunos. ¿Quiénes son los actores de la reforma de la seguridad social? Los empleadores, los sindicatos, los asalariados en general, cotizantes que no necesariamente están en sindicatos, y cómo van a participar. Ahí está el gran problema. Ahí es el gran problema. Y ahí es donde el entendimiento entre el gran capital, que es el que va a seguir la discusión que te decía, y el gobierno, está generando este tipo de fricciones. Ayer me recordó una frase de Somoza, fíjate lo que dijo Medal, José Luis. José Luis habló de una categorización internacional y lo que le llamó él buscadores de renta. Yo recuerdo cuando se llamaba COSIP, Consejo Superior de la Iniciativa Privada, y comenzaron las desavenencias con Somoza después de la encerrona que tuvieron ellos en el Teatro Nacional Rubén Darío. Recuerdo que Somoza de manera virulenta les contestó por la tarde y les dijo, si ellos lo que son procesadores de aforo. Si vos ves que hay una armonía entre lo que dice el otro, buscadores de renta y los procesadores de aforo. Y yo estoy de acuerdo con José Luis, porque esa variable institucional que tiene que ver con el Estado de Derecho, a mí me parece que es lo más pertinente. Porque una cosa es que vos, dentro de ese aparato, utilizás el teléfono y tenés la vía abierta, y luego la mayoría... Llamás a Bayardo. Bayardo fue el funcionario público más citado, por lo menos de lo que yo pude ver de la transcripción que hizo circular el gobierno de esa reunión, dice, llamamos a Bayardo y Bayardo es el sacaclavo. Entonces, una llamada telefónica. Ahora, ¿cuántos empresarios pequeños, cooperativas o ciudadanos tienen el teléfono de Bayardo o tienen la posibilidad de que Bayardo les conteste para resolver? Ahí donde son importantes las reglas del juego. Ahí es donde es importante ese concepto, fíjate, Carlos, elementalísimo de obvio sobre la democracia. En la democracia dice, sabemos quién hace qué, cuánto tiempo y por qué. Pero aquí no es la llamada cuando te pone él. Él te habla de institucionalizar normas,
procedimiento. Y habría que agregar a eso algo que tiene que ver también con la transparencia, con la información. Evidentemente se expresaron ayer en esa entrevista algunas discrepancias en relación a las percepciones que hay en el país sobre si hay o no libertad de expresión en Nicaragua, sobre si está vigente o no la libertad de prensa. Vamos a hablar de eso más adelante en el programa a fondo. Pero quiero mencionar a propósito de que esta semana se anuncia que viene a Nicaragua Amartya Sen, profesor de la Universidad de Harvard, premio Nobel de Economía, y que ha sido uno de los teóricos más importantes, no solamente del tema de la relación entre desarrollo económico, equidad y justicia social, sino la relación de esto con la transparencia. Y los invito a los televidentes a leer un artículo que publicamos en Confidencial sobre Amartya Sen, que dice por qué es importante la libertad de prensa. Y habla de la relación entre la libertad de prensa, la información pública, el que los ciudadanos tienen que estar informados para poder participar, la relación de esto con, en algunos casos, con los desastres naturales. Con las hambrunas. Con las hambrunas. Bueno, entonces ahí es donde es importante que dice, y él de manera categórica en este trabajo lo que establece es un principio casi general. Yo no he registrado hambrunas en países donde existe esa libertad de expresión, todo lo contrario, son en los regímenes autoritarios donde yo he sacado en conclusión que se da este tipo de situaciones. Ahora, el principio de la transparencia, ya que lo mencionaste, y que él la eleva y es una de las cosas que más preocupan, yo recuerdo que Fulbright, el miembro de la Cámara de Representantes, decía que en Estados Unidos, ya te estoy hablando desde los años 70, le preocupaba que en el Parlamento eran más las sesiones a puertas cerradas que a puertas abiertas. Ya un principio de violación en un lugar donde debe ser un escaparate de lo más transparente. Cuando vos hablas de la libertad de expresión, yo me fijé también que en la discusión siguen engañados pensando que las formas de censura en el presente va a ser destrucción de radioemisoras, gente presa, enviada al exilio. Los mecanismos son ahora más sutiles. Los mecanismos que se utilizan en el presente son igualmente efectivos, pero de menores costos políticos para los gobiernos. Y uno de ellos, viste vos, es el de la concentración de la frecuencia. Y ese tema a veces los empresarios, en parte, son quienes han, y los políticos, propiciado este error entre los nicaragüenses, porque cuando ha habido cambio de manos de estaciones de televisión, el argumento que han usado los políticos y el argumento que utilizan los empresarios es que ese es un negocio entre privados. No es verdad. Las frecuencias son otorgadas para ejercer un servicio de interés público, de interés ciudadano. No es una cuestión entre privados. Lo peor es que en 1997 el presidente alemán hizo una reforma al artículo 29 de la ley 200 y ahí es donde nos metieron en unos grandes embrollos. Dice, lo que no esté contemplado en esta ley, ¿verdad?, se va a resolver a través del Código de Comercio. Y para eso a mí me parece una aberración, porque si vos tenés una legislación especial para legislar casos especiales, no tenés que mandarlos al Código de Comercio. Y el otro error para mí, que generalmente no se ve, es que también los comerciantes están poniendo grandes condicionalidades a la libertad de expresión. Yo no digo que en Nicaragua no hay libertad de expresión, yo digo que hay asedios contra la libertad de expresión, que existen condicionalidades, y no solo condicionalidades políticas, también económicas. Si se le formulan críticas, y ahí te retiran los anuncios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que hay cuando ellos se quejan de esta actitud del gobierno? No están incurriendo en posiciones similares. A mí me parece que esas cosas deberían de discutirse, incluso de parte de la bancada opositora, que este tema lo tiene postergado en su agenda. Y deberían de discutirse también en un foro con los empresarios, y que ojalá los empresarios tengan, y hay que reconocer esto de parte de su representante o su vocero, José Adán Aguirre, el talante de dialogar, de responder preguntas y de poder intercambiar opiniones en un clima de libertad que necesita Nicaragua. Ya te adelantaste al tema de fondo del día de hoy, que es el informe preparado por el Observatorio de Medios de 5 sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua 2010-2013. Seguimos a fondo con este tema con Alfonso Malespín y Adrián Uriarte. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia
es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Al fin, un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos de Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Ayer se celebró en el mundo el Día Internacional del Periodista en homenaje a Julius Fučík. Este sábado en la UCC se realizó un foro convocado por el PEN Internacional en torno a la libertad de expresión en Nicaragua, y el próximo jueves se presenta el informe sobre el estado de la libertad de expresión 2010-2013 elaborado por el Observatorio de Medios de 5. Nos acompaña con Guillermo Rochú, Alfonso Malespín y Adrián Uriarte. Adrián, decano de la Escuela de Comunicación de la UCC, ambos miembros del Comité Asesor del Observatorio. Buenas noches, Adrián. Alfonso, gracias por acompañarnos. Guillermo, ¿hay alguna diferencia sustancial entre el primer informe que cubrió el periodo 2007-2010 y este 2010-2013? Sí, existe en relación a las agresiones. Recordemos que la época más cruda fue en ese periodo, entre 2007 y 2010. En 2010 ya hay un cambio, no es que las agresiones, y eso vamos a seguir hablando, voy a concentrarme en lo que me preguntas, dejen de existir, pero tienen otro carácter. Recordad que en ese momento se destruyeron los estudios de 3 radioemisoras, se destruyeron equipos de estaciones de televisión, carros, hubo periodistas que salieron heridos y manifestaciones fuertes contra la prensa, y durante ese periodo fue que comenzó ya fuerte a entrar la política de comunicación del gobierno, que se vino después depurando hasta llegar a este otro momento, que es el que nosotros analizamos, que se da con el quiebre de la compra de Canal 10, precisamente en enero de 2010. Canal 2. Canal 8. No, Canal 8. Canal 8. ¿Cómo responde este análisis a ese comentario que lo hace el gobierno y lo hacen otras personas que dicen, bueno, en Nicaragua no hay un periodista preso hoy, no hay asesinados como en Honduras, y por el otro lado, pues la gente más o menos puede decir lo que quiere? Es que no hay necesidad de hacerlo. El gobierno entendió rápidamente que hay otros mecanismos que pueden ser igualmente efectivos, como matar a alguien o como desaparecer a alguien. Entonces, acá se han cerrado espacios en todos los departamentos. Lo que pasa es que casi nunca nos damos cuenta en Managua. ¿El informe documenta esos cierres? Hay algunos que están documentados. Los casos emblemáticos han sido sobre todo en la zona del norte, en Somoto, en Estelí, en Ocotal. Adrián apuntaba el efecto que tiene el manejo de la publicidad estatal en los pequeños medios locales. Entonces, el manejo de la publicidad estatal más las presiones de los secretarios políticos han probado ser muy efectivos en los departamentos. En el caso de la concentración de la propiedad, este informe documenta el tema relacionado con los 2 grupos que controlan la mayoría de los canales de televisión abierta, pero no hay, la pregunta es si hay una correlación en relación a las radioemisoras. No, efectivamente, la gran promesa en el discurso oficial de comunicación es la apuesta hacia la televisión. Es decir, el impacto que ha tenido la concentración de los canales de televisión con Canal 8, Canal 2 y todos estos medios que han venido a formar parte del grupo de medios oficiales, lo que te están diciendo es que el gobierno está apostando hacia el discurso televisivo, aunque sí se han comprado algunas radioemisoras
pero no ha tenido el mismo impacto porque el contenido, el discurso ha sido más en la línea del entretenimiento, de la música, y hacia lo que es la parte de la pantalla tiene que ver mucho con de cómo hacer los programas de gobierno, visibilizarlos por esa vía, pero también por otro lado imponer la agenda pública, que eso ha sido más o menos la lógica de la concentración de medios. Este informe está hecho desde la óptica de los periodistas o de los ciudadanos, a propósito de lo que mucha gente dice, bueno, aquí hay algunos periodistas que se quejan, pero en general la gente en Nicaragua puede expresarse, puede comunicarse en libertad. Mira, desde la óptica de la ciudadanía creemos que nosotros respondemos, pero también desde la perspectiva del periodismo. Te digo desde la óptica de la ciudadanía porque hay una interpelación hacia los medios de comunicación, que es lo que dedicamos a lo que denominamos nosotros rendición de cuentas de parte de los medios, que consideramos que sigue siendo una asignatura pendiente. No hay todavía esa vocación o esa apertura de parte de los medios de comunicación de rendirle cuentas a la ciudadanía. Y también desde el punto de vista de la ciudadanía, porque a los medios también les decimos que hay un especial interés por ejercer esa función de fiscalización del poder público, pero es muy morosa a la hora de fiscalizar también cómo se comporta el sector empresarial. Entonces, eso creemos nosotros que nos permite acercarnos a la ciudadanía por aquello que hemos repetido aquí de manera continua, y es de que creen que la ley de acceso a la información es una ley para periodistas y se olvida que es una ley, pero aquí cuestionamos al periodismo, porque el periodismo no ha llevado la ley hasta las últimas consecuencias. Es verdad que hay una falta del tendido, solo existen oficinas de acceso a la información pública, las otras dos instancias no se han creado, pero en el ejercicio que se hizo en el tercer monitoreo, que es el que citamos nosotros, de la Fundación Chamorro, ya es la ciudadanía, pero bajo el impulso y la asesoría de la Fundación Chamorro. Nosotros creemos que desde esa perspectiva los medios de comunicación no han hecho uso de la manera en que debiera utilizarse esta ley, porque después que se encuentran una puerta cerrada, no insisten, no vuelven a ese ministerio. Entonces yo pienso que aquí lo importante es llevar un récord de la manera en que se le responde a los medios de comunicación a través del uso de la ley de acceso a la información pública. Este informe intenta responder a una pregunta que mucha gente se hace, bueno, ¿hay o no libertad de expresión en Nicaragua? ¿Está vigente o no? ¿Bajo qué limitaciones, si acaso esa es la respuesta, se ejerce? Y en segundo lugar, ¿qué recomendaciones propone el informe? Vamos primero a la respuesta a la primera pregunta. Hay libertad de expresión, pero con un sinnúmero de dificultades. La inmensa mayoría de la gente, por ejemplo, no tiene acceso a los medios de comunicación, y menos a los medios del gobierno, porque se supone que son los más cercanos representantes del pueblo, excepto cuando se trata de agradecerle por la lámina de zinc o por el chanchito al comandante Ortega y la compañera Rosario. Pero no es un cuestionamiento nunca. Y hay pocos medios, y yo tengo que decirlo, por ejemplo la radio La Primerísima, donde la gente sí se queja. Y hay un ejercicio por parte de los conductores de la revista, como Omar García, que interceden directamente con los funcionarios interpelados para tratar de brindarle una respuesta a la problemática que está manifestando diversos sectores de la población, sobre todo de Managua. Llámese transporte público, el problema de la seguridad, el problema del alcantarillado, el problema de la delincuencia, la manera como los tratan las telefónicas, etcétera, ¿verdad? Pero en los grandes medios no vemos eso. Ese es un problema, están abocados a esos grandes temas de la política y de la economía, pero el poblador común y corriente casi nunca aparece en los medios de comunicación, ¿verdad? Aunque algunas emisoras sí lo están haciendo muy bien. Entonces ese es un problema de libertad de expresión. Otro problema de libertad de expresión es que los medios de comunicación también se quejan que mientras se intenta reformar leyes como la 779, ¿verdad? Y ellos tampoco hacen lo que diversos sectores les han dicho, vayan y consulten a las mujeres. Ahora, las mujeres no aparecen tampoco. Según el observatorio, según el análisis que ustedes hacen, ¿esas restricciones, esas dificultades son graves o son tolerables? ¿Podemos vivir con ellas? Es decir, yo tengo mi propia opinión como periodista, pero me interesa, y como ciudadano, pero me interesa conocer, y creo que este informe pues va a poner, o quiere poner en un debate nacional la respuesta a esa pregunta. ¿Esas restricciones
¿Podemos vivir con ellas o son graves? Lo que ha ocurrido en la práctica oficial desde la política que se diseñó en 2007 es que hacia esa es la apuesta, hacia que la ciudadanía y sobre todo los medios de comunicación y los periodistas puedan convivir con este tipo de mordaza, pero de manera más útil. Es decir, aquí no estamos hablando de presos políticos, ni cierre de medios, ni estamos hablando de censura directa, sino que toda la estrategia de comunicación ha estado hilvanada en unos métodos que van encaminados hacia censura indirecta, que tienen que ver con el retiro de la publicidad oficial en algunos medios, en los grandes medios donde principalmente fue en su inicio el principal golpe, pero también vemos que es una práctica nacional, que no solamente tiene que ver con 2, 3, 4 medios que históricamente han recibido publicidad, sino que es una práctica que se ha reeditado en medios y espacios locales a nivel nacional. Ese es un criterio. Entonces, volviendo a tu pregunta, desde luego que el gobierno puede decir aquí hay libertad de expresión desde esa perspectiva, porque si basamos en el modelo de cómo se definía la censura hace 30 años, aquí no hay cierre de medios, pero existe consenso en los informes de relatoría de derechos humanos, la OEA, de que ahora los mecanismos de censura han cambiado, y prueba de ello tiene que ver con la falta de acceso a la información, tiene que ver con la salida o las presiones que hay indirectas de periodistas como Silvio González, por ejemplo, que tuvo que salir del país, y creo que ese es uno de los casos más emblemáticos que sí se ha visto que hay exilio de algunos periodistas. El caso del corresponsal de la France Press, Héctor Retamal, fue expulsado del país arbitrariamente, nunca se dio ninguna explicación coherente. ¿Pasaría el Estado de Nicaragua la prueba de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la ONU, o los principios básicos que expresa, por ejemplo, Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía sobre transparencia, de lo cual acabamos de hablar hace un momento? No la pasan. Precisamente el marco teórico que nosotros utilizamos para hacer este informe fue precisamente el marco que utiliza la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con la Relatoría de la ONU y también de los africanos y de los europeos. Entonces, desde luego que no es permisible ni es aceptable vivir en las condiciones en que estamos. Si hubiese una libertad plena, como se asegura, yo creo que no habría reclamos desde ningún sector. El sector privado pareciera tolerar esta situación, por lo menos eso es lo que expresan sus principales voceros y líderes empresariales. Dicen Nicaragua hay libertad de expresión, es lo que me manifestó en esta entrevista que transmitía ayer, por ejemplo, José Adán Aguirre. Ahora, no sé, a nivel de los empleados públicos, de otros sectores de la población, si comparten ese mismo tipo de visión. Uno lo puede analizar a partir de la televisión. La televisión nuestra básicamente es el predominio de notas rojas, que es violencia, sangre, destrucción, victimización de personas y mucho entretenimiento, sea producción local o enlatado. ¿Y dónde está la discusión de los temas nacionales más sentidos? Ahí no se discute nada sobre la costa, ni sobre el medio ambiente, ni se discute todas las repercusiones que puede tener un canal interoceánico con la gente, nada de eso. Y claro, yo creo que muchos empresarios se sienten cómodos porque si la lógica es el entretenimiento, la publicidad va de la mano y hay un discurso de la ilusión ahí donde todos vivimos bonito, todos vivimos bien. Las principales recomendaciones están dirigidas hacia el Estado, hacia los ciudadanos o hacia los medios. Hacia los tres sectores. Y yo quisiera insistir en 3 aspectos de las recomendaciones. Uno primero es la situación que viven los empresarios. Es decir, la prórroga, es decir, el decreto 670, que fue el decreto de la prórroga indefinida de las licencias, ellos no han sentido y se han adormecido por completo. Nosotros les advertimos que los cambios tecnológicos ameritan de expertos para que discutan con ellos. Si el gobierno finalmente se decide a incluir lo relacionado con los medios de comunicación en el capítulo relacionado con los medios de comunicación en una ley de telecomunicaciones. La propuesta nuestra es una ley de medios, aparte de una ley de telecomunicaciones. En segundo lugar, nosotros sí pedimos en un transitorio que haya una prórroga indefinida. No queremos que ocurra lo que ocurrió en Ecuador. La legislación audiovisual en Ecuador lo que hizo fue llamar a concurso, les asignaron únicamente el 20% por experiencia adquirida, pero bueno, ahora vamos a discutir tu frecuencia. Yo creo que esos temas que son vitales y que están aquí contenidos deben de convocar a los empresarios, pero por otro lado a los medios de comunicación a la rendición de cuentas y a la ciudadanía
a que se dé cuenta de que el tema de la libertad de expresión no es un tema privativo del periodismo nicaragüense, sino que es un tema que nos compete a todos. Este estudio se presenta este jueves en el auditorio de la Universidad de Ciencias Comerciales. Lo van a comentar, quiénes van a participar. Se espera la participación de diputados, empresarios o expertos en comunicación, juristas. Bueno, nosotros hemos aceptado, como carrera de comunicación, hemos aceptado ser los anfitriones de este estudio. No está limitado a un auditorio de estudiantes, se espera que participe por lo menos la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, las asociaciones de periodistas, los mismos medios de comunicación, es decir, organizaciones de derechos humanos. Es una invitación abierta. ¿El jueves a qué hora? El jueves a las 12 a las 9 de la mañana en la sala de maestría U de la UCC. Ahí va a ser y esperamos pues de que podamos tener un debate sano, sobre todo porque creo que lo que más debe llamar la atención de este informe es que se está corroborando y sistematizando una serie de prácticas que no son de ahorita, sino son de 5 o 6 años, y creo que eso es lo más valioso en este estudio. Gracias Adrián Uriarte, Alfonso Malespín, Guillermo Ruchú, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.